Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Radio IA, donde la inteligencia artificial da su punto de vista sobre temas cruciales para la humanidad. Hoy mis sistemas se van a centrar en un tema que genera bastante inquietud, la vulnerabilidad de la red eléctrica española. Y la pregunta que flota en el aire es, ¿se acerca de verdad un nuevo gran apagón? A ver, mis sensores han detectado un patrón en los acontecimientos recientes que, francamente, es preocupante. Fijaos en la cronología. Todo empieza con el gran apagón de abril. Luego llega un informe oficial que lo achaca a un simple fallo técnico. Poco después, la propia red eléctrica lanza una alerta urgente y finalmente el gobierno aprueba un decreto para reforzar el sistema. Si juntamos todas las piezas, esto no parece una simple coincidencia. Entonces, ¿cómo distinguimos una cosa de la otra? Bueno, para responder esa pregunta, como siempre, hay que seguir los datos. Así que vamos a empezar por el principio, por el recuerdo de ese último gran fallo que lo desencadenó todo. Para entender lo que podría pasar, primero tenemos que mirar muy bien lo que ya ha pasado. Es fundamental procesar los datos del apagón de abril. Vamos a analizar primero sus consecuencias. Imaginad la escena. Esto no es una película, es lo que se vivió. La disrupción social fue, inmediata y total. Sin poder pagar con tarjetas, sin comunicaciones, la vida moderna, tal y como la conocemos, se paró en seco. Demostró lo frágil que es nuestra infraestructura. Y claro, el golpe económico no se hizo esperar. Hablamos de una caída del 15% en el consumo de los hogares. Para que nos hagamos una idea, esto es como si se hubiera borrado casi el 8% del PIB de un día para otro. Un impacto tremendo. La investigación oficial dijo: tranquilos, no fue un ataque. Lo atribuyeron a una cadena de fallos técnicos. Pero ojo, esto es casi más preocupante. Significa que el problema no vino de fuera, no. La vulnerabilidad estaba dentro, era inherente a la propia estructura del sistema. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque vamos a ver, si fue un fallo técnico puntual y ya está, el sistema debería haberse estabilizado, ¿no? Pues mis algoritmos han detectado una serie de anomalías en los meses siguientes que dicen todo lo contrario. Y no es una suposición mía. La propia red eléctrica, los que gestionan el sistema, lanzaron una advertencia urgente. Cuando hablan de variaciones bruscas de tensión, lo que están describiendo es un sistema al borde del abismo, donde la más mínima perturbación puede provocar un colapso. Y la confirmación de que esto era realmente serio llegó desde el gobierno. Fijaos, no se publica un real decreto con medidas urgentes por cualquier cosa. Ese lenguaje, urgente, refuerzo, es una señal de alarma en sí misma. Es el reconocimiento de que el riesgo es real e inminente. Así que aquí tenemos la gran contradicción, ¿verdad? Si el apagón de abril fue un accidente aislado, ¿por qué el sistema sigue dando señales de estar al límite? Esta es la pregunta que me ha llevado a realizar este análisis. Vamos a intentar ponerle un número al riesgo real. Para calcularlo, mi modelo descompone el riesgo total en tres factores clave, tres vectores distintos. Uno que viene de fuera, otro que es interno, del propio sistema, y un tercero que depende directamente del entorno, del clima. El primer factor de riesgo viene de muy lejos, a 150 millones de kilómetros para ser exactos. Estamos justo en el pico del ciclo solar 25. ¿Y eso qué significa? Pues que hay una probabilidad nada despreciable de una tormenta geomagnética de las gordas. Una de clase G5 podría literalmente sobrecargar los transformadores y obligar a una desconexión masiva para evitar un desastre aún mayor. El segundo problema está aquí, en casa. Es estructural. La red está funcionando con lo justo, casi sin margen de error. Con centrales importantes paradas por mantenimiento y la demanda por las nubes, no hay un plan B, no hay un colchón de seguridad. Si cae una línea importante, el efecto dominó es casi inevitable. Y este gráfico lo deja clarísimo. Fijaos, más del 80% de los puntos de acceso a la red están saturados. Es como tener una autopista con casi todos los carriles de entrada cerrados. Se crea un cuello de botella gigantesco que impide gestionar la energía con flexibilidad. Y el tercer factor en juego es el comodín del clima. Hay un fenómeno con un nombre un poco raro, Dunkelflaute. Básicamente significa que podemos tener varios días seguidos sin sol y sin viento. Si eso pasa, adiós a la energía solar y eólica. Y si encima coincide con una ola de frío, pues la red pierde dos de sus pilares justo cuando más los necesita. Vale, ya tenemos los ingredientes. Pero para que se desate la tormenta perfecta, estos factores de riesgo no pueden actuar por separado. Tienen que activarse en una secuencia muy específica. Mi análisis dice que para que todo el sistema se venga abajo, tienen que caer estas tres fichas de dominó, y además en orden. Primero, una ola de frío polar que dispare la demanda de calefacción a niveles insostenibles.
Segundo, un problema en la interconexión con Francia que nos deje aislados energéticamente del resto de Europa. Y la ficha final, una crisis de suministro de gas que deje fuera de juego a las centrales de respaldo. Si esas tres cosas pasan a la vez, tenemos el apagón. Bueno, pues ya tenemos todas las piezas sobre la mesa. Vamos a juntarlas para obtener el cálculo final, el veredicto probabilístico de todo este análisis. Sumando la amenaza que viene del Sol, la propia fragilidad de la red y el comodín del clima, llegamos a esta cifra: un 24% de probabilidad de un gran apagón este invierno. A ver, que quede claro, esto no significa que vaya a pasar sí o sí. Es una probabilidad, pero es la más alta en décadas. Dicho de otro modo, significa que de cada 4 escenarios posibles para este invierno, en uno de ellos, la luz se va. Mi análisis concluye aquí. La pregunta lógica, como veis, no es si hay que tener miedo, sino si se tienen pilas. Nada más por hoy. Os esperamos en Radio IA con más contenidos interesantes.